¿Es posible construir una sociedad sin clases sociales, teniendo en cuenta un poquito cómo es el hombre, ¿no? Que digamos es nuevo para el hombre, ¿no? Sí, puede llevar a cabo, digamos... Esa versión de Hobbes, que ha sido utilizada para mostrar la dificultad. Lo que pasa es que una de las cosas que la izquierda no ha sabido plantear, porque ella misma no se lo ha creído, es que la revolución no es solamente el acceso al poder, y yo diría que sería en segundo lugar, sino el cambio del ser humano. Es decir, la izquierda revolucionaria no ha tenido en cuenta, como consecuencia de que sus modelos los ha cogido de revoluciones, de tomas del poder, que previamente, y esto es una lucha en el frente cultural, hay que cambiar el ser humano, a la vez que se cambian las condiciones, porque claro, una persona no puede cambiar si las condiciones de vida son infrahumanas, ¿no? Y efectivamente es una tarea revolucionaria, el pasar del Homo homini lupus a pasar a una sociedad en la que el hombre sea hermano del hombre. Pero esto ya está dicho, son los utópicos que tanto criticó Marx, ¿no? Sin razón, creo yo, por otra parte, ¿no? Porque hemos después visto los horrores que han podido surgir de tomas de poder, donde se han hecho mejorar las condiciones de vida de la gente, pero sin la gente. Estoy hablando de la Unión Soviética, vamos, para que se entienda. Sí. Y en donde al final hay una corrupción, ¿no? Que no es que en los otros sitios no haya, ¿no? Pero a mí me molesta la que hay entre los míos. Pues la del otro se la atribuyo. Por eso la lucha es fundamentalmente económica, pero cultural. ¿Y en qué sentido se puede fundir la lucha económica y cultural? Por ejemplo, para mí la lucha económica y cultural es luchar contra el consumismo, contra el derroche. Llegar al concepto de riqueza democrática que defendía un conservador, Roy Harrod. Tener la vivienda, la comida, el puesto de trabajo y a partir de ahí el tiempo libre necesario, la formación para que el hombre pueda despertar sus potencialidades. En ese sitio, luchar contra la corrupción, contra el derroche, contra el consumismo y por la igualdad de derechos sociales, ahí se presta todo. Pero el terrible drama de la izquierda y de los sindicatos es que hasta ahora los trabajadores han luchado por repartir el cortijo, por coger la tajada correspondiente que se la estaban quitando. Lo que pasa es que ya la tajada hay que cuestionársela. El modo de vida de Occidente no se puede predicar para los 6.300 millones de habitantes del planeta. Imposible. Pues bien, y esto es lo que nos gusta a la izquierda política y sindical escuchar, ¿no? Que estamos viviendo de una manera que no se puede vivir. El derroche es tremendo, las cosas se tiran, la producción, el papel, la contaminación. Es un modelo civilizatorio el que está en crisis. Y claro, la izquierda sigue con su trantrán. Seguimos, vamos. Usted dijo una vez que el político debe ser poeta y creativo. Sí. ¿Realmente a qué se refiere? ¿No? Nos llamó mucho la atención. Pues sí, por ejemplo, yo cuando vamos a ver hechos concretos, cuando entramos en el Ayuntamiento de Córdoba, año 79, pues no se había visto nunca que el alcalde y los concejales fuesen a la radio a explicarle el presupuesto a los vecinos. No se había visto nunca que se le dijese a los sindicatos: pasen ustedes a los consejos de administración para que aprendan cómo funciona una empresa, si algún día tienen ustedes que dirigir. No se había hecho nunca el quitar a las casetas municipales de la feria que pase el público, o hacer los plenos más públicos de lo que era realidad, o someterse los concejales diariamente durante 6 meses a preguntas de la gente en todas las emisoras, que eso fueron 6 meses, o después cuando se crea convocatoria para Andalucía. Eso es la creatividad. Porque las instituciones, todas, estén servidas por la derecha y por la izquierda, son conservadoras. Claro, si entra la izquierda, tiene que hacer 2 actos. Una, la afirmación, que bueno, tengo yo que administrar esto. Y otra, negarlo. ¿Cómo lo podemos cambiar? Porque eso no es nuestro. Lo que pasa es que muchas veces cuando entramos a las instituciones creemos que tenemos que defenderlo. ¿Por qué? Si esto es una maquinaria que no fue creada por nosotros. Eso le llamo yo creación. Y la creación conlleva crisis. Y de la izquierda, yo para mí, es la fuerza política que está siempre ante la crisis, porque nunca acepta lo existente.
Somos quizás la izquierda, y quiero que se me entienda bien, ¿no? Debe ser un poco la neurótica, la que no se instala nunca en lo que hay. Pero bueno, eso se paga después, ¿no? Pero el que quiere y lo quiere asumir, eso es creación también. Lo que pasa es que ustedes están viendo una época que no hay creación ninguna, pero todo es igual, todo es igual, todo es igual, todo es igual. Aquí en España se vivieron, ¿no? Aquí el Ayuntamiento de Córdoba, en muchos sitios, ¿no? Fue una etapa de creación, cosas nuevas. Y en política hay, por ejemplo, todo lo que ha sido ese movimiento antiglobalización es una creación. Todo lo que ha significa ATTAC, esa asociación que lucha por el famoso 0,7% o la tasa Tobin, eso es creación. Formas nuevas. Exactamente, eso son gente creadora, que tiene riesgos, sí, que a veces la creación no es perfecta, de acuerdo. Lo que pasa es la no creación es lo de siempre, elecciones, el mismo discurso, tacatín, 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 en el fondo todos mantenemos lo mismo. Esa es la no creación. Pero es normal que lo diga yo desde los presupuestos ideológicos en los que estoy, ¿no? ¿Y creo que veremos alguna vez la tercera república en España? Hombre, yo estoy trabajando, no saben ustedes cuánto por eso. Lo que pasa es que se choca con varias dificultades. La primera, la tendencia a la gente a conmemorar la segunda. Incluso conmemorar la primera. Y a mí se me llaman los demonios porque yo quiero hablar de la tercera. Lo que pasa es que es más cómodo. Es más cómodo hablar de la Segunda República, cómo fue abatida por el fascismo, y la Segunda República tuvo muchos fallos. Además, como decimos aquí, con una escopeta caña, hay que bajarla también de los altares. Y entonces hay que plantear la tercera. Pero hablar de la Tercera República diciendo que se va a distinguir porque cambiamos a un rey por un presidente, para eso me quedo jugando al dominó. La Tercera República o es una república en la que las tres generaciones de derechos humanos se perfilen, los derechos políticos, los sociales y los medioambientales, con una participación popular sabiendo lo que es y creando ciudadanos republicanos, que son ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes también, o no merece la pena. Pero como eso hay que crearlo, yo voy dando conferencias por ahí y he puesto en marcha un documento que se llama la Propuesta Republicana, donde intento adelantar cuáles serían los ejes y los contenidos de Tercera República. No, pues miren ustedes, no se lee, pero eso sí, me llaman, ven aquí que vamos a hacer un acto para la Segunda República. Yo digo, pues no voy. Entonces somos un país de conmemoraciones, pero la conmemoración exige poco esfuerzo mental. Somos un país perezoso de la mente. Radical porque la radicalidad es cómoda. ¿Dónde está el malo? Ese que lo encierre. Y a veces el malo o el bueno no se ve. Entonces crear la Tercera República es un esfuerzo ciudadano y político de tesón, de esfuerzo, de dificultades, y no estamos por eso. Por eso yo soy muy adversario de las conmemoraciones de la Segunda República que ahora empiezan a aparecer. Viniendo para acá me han llamado otras veces de 3 sitios, uno de Coslada, otro de Pontevedra, ven para un acto de la Segunda República. No voy. ¿Estoy yo en contra de la Segunda República? No, pero ya estoy harto de mirar al pasado. ¿Qué libro le regalaría usted al rey Juan Carlos? ¿Yo? Un libro. No sé, cualquier libro. No creo que Su Majestad el Rey sea muy dado a leer. Yo es que no le regalaría nada. En todo caso, y la broma sería un buen billete de ave para el exilio, pero ya está, nada más. Usted dijo una vez que se siente sureño por herencia y convicción. ¿Existe un verdadero sentimiento andaluz como para llegar a firmar? Existe una decantación cultural. Pero para empezar, odio a los hitas, a los cordobitas, a los sevillitas y a los gaitas, porque suelen representar, aquí en concreto, la mujer cordobesa, los toros, Manolete y todas esas gangas. Sí hay un sentimiento andaluz. Un sentimiento andaluz, pero que, por desgracia, solamente ha arraigado de una manera fuerte en determinadas minorías. Poetas como Lorca, Cernuda, Machado, gente como Blas Infante capaz de producir ese lema Andalucía por sí, para España y la humanidad es perfecto.
porque se acaba con esa plaga llamada nacionalismo, de tu tipo. Es un sentimiento que representa en el esplendor del califato el que una Derramán III y Al-Hakem II, embajadores del califato a obispos de Córdoba. Al-Hakem II manda a Recemundo, que sabe muy claro que su señor natural es el califa, pero que su señor religioso es otro. Y no pasa nada, o pasa a los judíos, ¿no? Hay un esplendor, con todas sus dificultades, mitifiquemos, ¿no?, en el que esa convivencia, cuando veo uno de los fundamentalismos de unos y otros, ¿no?, eso para mí es una herencia andaluza. Después, con el cristianismo que llegó en forma muy depuradora, pero a pesar de eso sí hay una especie de relativización de las cosas. Así Andalucía ha tenido la capacidad de ir asimilando a la gente, ¿no?, desde una cultura profunda, de saber vivir o intentar saber vivir, ¿no?, a pesar del señorito, que es la marca, la llamada reconquista de... Sí lo hay. Y en concreto una de las figuras que yo más admiro es el propio Blas Infante, y no soy andalucista, ¿eh? Me parece una personalidad extraordinaria, y por no hablar de los artistas, ¿no?, de los poetas, ¿no?, o de intelectuales como el profesor Jiménez, por ejemplo, que era o por ejemplo gente que ha estado produciendo un intento de serenidad y de lucidez en medio de tanta vehemencia, ¿no? En ese aspecto yo me siento andaluz, me gustaría ser como ellos, me gustaría ser. ¿No le aplasta a usted un poco el tópico que tienen desde fuera de Andalucía sobre nosotros? El típico del chiste. Sí, lo que pasa es que lo cultivamos, ¿eh? Sí. Ya lo dijo, no sé si ustedes se han oído a Carlos Cano, ¿no? Carlos Cano era algo grandioso, bueno, aparte que era amigo, pero ya cuando hablo de la peineta y otra vez Andalucía, ustedes no conocieron por la edad lo que significó el referéndum del año 80. Este pueblo vibró, quiso recuperar una cosa que no sabía a ciencia cierta lo que era, y aquello fue desapareciendo. Pero verá ustedes que la televisión pública andaluza todo el día está con chistes, todo el día estamos con la Virgen del Rocío, que me parece que la pongan, pero es que la Virgen del Rocío no es emblema absolutamente nada de lo que es Andalucía. Estamos todo el día con el topicazo, estamos todo el día con el ombliguismo de no sé qué puñeta. Y eso está cultivado por los poderes públicos, empezando por los ayuntamientos, ¿eh? ¿Usted cree que Claro, mientras sigamos cultivando esa Andalucía de pandereta, yo no he visto más. ¿Cómo me pueden contar un programa retransmitiendo permanentemente la romería de la Virgen del Rocío? ¿Esto qué puñeta es? Por no hablar de otras cosas. Pero bueno, el topicazo, repito, que es, lo hemos cultivado nosotros, porque parece ser que es lo que sabemos hacer. En la medida en que yo lo que le acuso a la juventud de que su protesta no sea consecuente, me voy a explicar. Yo no entiendo a la abstencionista en las elecciones. Solamente me merece respeto el tío que se levanta y va a votar y vota en blanco. Y nos dice, iros todos a tomar por allí. Yo a ese lo felicito. Incluso yo, en plenas campañas, he recomendado votar en blanco. El que vota en blanco nos manda todo a freír espárragos. Lo admiro, porque el tío va y echa su voto. Por tanto, esa protesta que es, yo no quiero saber nada, no me gusta, combate, que nos manda todo a freír nada. De acuerdo. O plantea otra alternativa donde nosotros nos mande a la casa. Perfecto. Pero tras el apoliticismo se esconde a veces la comodidad. Nosotros no hemos dado ejemplo, evidentemente, pero nosotros somos como es nuestro pueblo. De aquí es donde tengo una conferencia en Almería este jueves y ya la he predicto sitio. Vamos a ver. En la política se puede dar el hecho en que se roba del erario público, sí, como lo hacemos como pueblo. En la política se miente, como nosotros en nuestras relaciones. Un reflejo, ¿no? Somos el reflejo de nuestro pueblo, pero nosotros tenemos más culpa, y voy a decir por qué. Cuando yo he ido alguna vez en las tabernas, el político está robando y hace bien, yo haría lo mismo, digo, no, entonces somos hijos de este pueblo. O bien, yo no pago los impuestos, igual que como hace el Julio Iglesias. Entonces, pero ¿cuál es nuestra especial culpabilidad? Que cuando llegamos a un puesto de responsabilidad tenemos que acabar con eso, cortarlo o denunciarlo, aunque la gente no le guste.
Yo en mi vida privada he tenido en los últimos años el acoso de cuando he comprado algo con IVA o sin IVA. He dicho que con IVA. Estoy dando un ejemplo claro. ¿Cómo? He dicho que es con IVA. Ya sé que me va a costar más. Bueno, pero si todos lo hacen. Bueno, pues yo no. ¿Usted lo hace, señor empresario? Señor carpintero. Pues entonces usted es como el otro que lo hace. Por tanto, el desencanto de la política está justificado. Más que justificado. Y como tal exige una respuesta. Repito, el caso del que no quiere saber nada, el voto en blanco. Pero muchas veces nos conviene que esto exista para justificar nuestra pereza. Eso es lo que yo lo hago como todos son iguales, por ejemplo. Digo, no, es que hay gente que no es igual. No, si ya lo sé. Yo conozco casos, pues copia de esos casos. ¿Por qué copia de los otros? Y esto es, el político tiene una función que a veces yo lo he hecho y me han criticado muchísimo, pero no voy a dedicar. El político está también para decir las cosas claras a su pueblo. Le gusta a su pueblo como si no le gusta. Y este tiene derecho a criticarlo, a echarlo de la política, a ponerlo verde, pero nosotros también a la gente cuando tenés que decir que no te va a votar, pues que vote a su abuela. Es que el problema es cuando la política se ha transformado en el supermercado, donde hay que vender, que la gente compre. Y a partir de ahí lo que importa es la campaña, no el contenido. Y así ha ido derivando a lo que tenemos ahora. Pero esto es un viejo debate, un debate que ya nadie quiere entrar, pero que está ahí. Cuando yo he visto las campañas, cómo se hace, yo mismo he tenido problemas. Yo no he ido nunca a un asilo a ver ancianos en campaña, ni a guardería, jamás en mi vida. Yo he bajado a la mina muchas veces a ver mineros, pero nunca en campaña. Y además sin periodistas. Pero eso, no, es que eso lo vende, yo no tengo que vender nada. Yo tengo que intentar convencer, con mi palabra, con los hechos y con mi ejemplo. Es que entonces no te vota y dices, pues que voten a otro. Claro, en la época en la que estamos metidos, en que las fuerzas políticas necesitan ser votadas para que si sacan cargos públicos tengan dinero que le da el Estado subvención y en función de los diputados que tiene cobran una cantidad y para mantener entonces el partido, ya empezamos a entrar en el rol. Ya estamos todos metidos. Por eso esto es un debate que, por cierto, está empezando en el PC a nivel de toda España y en Europa y Latinoamérica, ¿no? Un debate sobre la vigencia de nuestro pensamiento, y entran estas cosas ahora. Para empezar, las religiones es uno de los peores ingredientes que la humanidad ha ido produciendo, toda. Porque ahora tenemos un asunto que ha surgido, el tema de la ablación, que es una auténtica monstruosidad, no tiene. Pero yo he leído y existe los castrati, los niños que se castraban en Roma para cantar en la escolanía del Papa, ¿no? Y en España ha habido esclavitud hasta el 19 y la Iglesia lo ha consentido. Cuánta gente se ha matado en nombre de unos dogmas que ahora la propia Iglesia dice que el purgatorio no tiene sentido. Bueno, y lo del limbo, oigan ustedes que han matado gente por eso cuando negaban eso. Por tanto, primera cuestión, me parece que ese escándalo que se ha montado en muchos sitios es un escándalo dirigido e hipócrita. En segundo lugar, se pueden sentir ofendidos tanto los profetas como cuando alguien, por ejemplo, se cachondea y se mofa del ideal comunista. ¿Qué tengo como ideal menos que el del profeta o el de Jesucristo o el de Yahvé? En tercer lugar, que la libertad de expresión que los otros defienden a capa y espada, la libertad de expresión tiene sus límites. Aquellos que dicen que si llevamos hasta sus últimas consecuencias la libertad de expresión puede crear un mal mayor. Es decir, la sinceridad, tenemos que ser sinceros incluso cuando estemos ante un enfermo que está agonizando y decirle, oye, que te vas a morir. O no existe, no hay una especie de algo que no sea tan arista. Y en segundo lugar, los periódicos en su inmensa mayoría la libertad de expresión la cortan. Cuando se lo impone el poder político, cuando se lo impone el patrón o quien manda en la prensa, o cuando se lo impone sus criterios políticos. Y que no me digan los periodistas la libertad de expresión. Ustedes están todos los días seccionando, cortando su libertad de expresión. En consecuencia, yo creo que la libertad de expresión es algo sagrado, pero que debe ser matizado
cuando puede surgir un mal mayor. En segundo lugar, que lo que ha ocurrido ante las embajadas, esto ha estado dirigido, que es verdad que no se puede herir el sentimiento religioso, pero esto es muy difícil. ¿Yo es que tengo que consentir que a una señora le hagan la ablación? Pues no. Así le molesta a Mahoma o Alá, porque eso va contra los derechos humanos. Y todas las religiones se tienen que someter la cabeza, su jefe, ante los derechos humanos. Entonces, como ven ustedes, yo le pediría a los periodistas, hombre, no procuren ustedes ofender, critiquen las costumbres, lo que hacen, aplíquenselo a ustedes mismos, no eleven dogmas, porque está bien atacar el dogma de la presencia divina, pero el dogma de su libertad de conciencia y su libertad de expresión, ustedes mismos lo están traicionando todos los días. Y les puedo poner casos, ¿no? Pues es una cuestión poliédrica, que exige racionalidad en el combate contra la alienación, y para mí el hecho religioso es una alienación, aunque yo suelo ser muy respetuoso, ¿no? Pues es un combate de la razón. Y como es un combate de razón, debe ser mesurado, cargado de razones, cargado de argumentos, y también desde la firmeza, en la medida que una religión produzca hechos que vayan contra los derechos humanos, pues hay que ir en contra de ellos. Ahora, si puedes evitar la excusa para que se formen esas turbas, y como dicen ellos, es que nunca... ¿Qué harían ustedes si presentásemos a Jesús fornicando con la Magdalena? Bueno, había mucha gente, pues lo mismo. Pues no le hagan ustedes eso con Mahoma, por otra parte, ¿no? Ahora, que a partir de ahí hay que entrar contra todas aquellas acciones que en nombre de Alá o de Mahoma se hacen, por supuesto, y no digamos las del Vaticano, ¿no? O no digamos las del judaísmo, o no hablamos de los esquís. Es una posición, por tanto, que no tiene, la mía, en una posición esta, A o B, ¿no? Es una suave moción entre firmeza, pero quitando aristas, ¿no? No sé si me he explicado. Es decir, que no puedo decir... Cambien ustedes la Constitución, esa que es tan perfecta, que dice que el ejército está para eso. Esto lleva una pregunta. Entonces, en el supuesto de que haya una secesión, ¿no? Eso es dificilísimo. Pues cojan ustedes la Constitución de la República, que decía que ante un caso de estos, inmediatamente el presidente de la República tomaba las medidas oportunas y a continuación iba a las Cortes a dar la cara. He tenido que hacer esto y ahí se sometiría a la crítica y ya está. Pero ¿por qué puñetas meter al ejército, que son unos funcionarios? En la República se ponía el poder político, que es el elegido. Cuando el presidente de la República tomaría las medidas que tenía que tomar y después daba la cara ante las Cortes Generales. ¿Por qué poner al ejército? Pero claro, es que en la transición, ustedes no lo vivieron, aquello fue una cosa tremenda. Copiaron, ese artículo está copiado literalmente casi de la Ley Orgánica de Franco, el artículo 37 de la Ley Orgánica de Franco, que dice que las Fuerzas Armadas y los cuerpos y seguridad del Estado, decía, esta la quitaron, ¿no? Son las que defienden el orden institucional, decían entonces, ¿eh? O sea, este es un artículo traído de la ley franquista. Y en cuanto al ejército, mire usted, el ejército en estos momentos es un ejército que está bastante domesticado, no solamente porque estemos en la OTAN, sino porque es un ejército que siempre ha sido un poco un tigre de papel, ¿eh? Un tigre. El problema está en la Guardia Civil, que es un cuerpo bien entrenado, que es disciplinado, etcétera, etcétera, y otras. Pero el ejército como tal, ellos saben perfectamente que una aventura militar como la que se intentó, lo que pasa es que aquella que se intentó el 23 de febrero tenía la mano del rey detrás, ¿no? No cuajaría. Por eso cuando hablan de ruido de sable es que quieren asustar a alguien. Como yo siempre digo, sí, a chacha y soldados sin graduación, pero yo no le veo al ejército, no tiene capacidad. Solamente nuestro ejército tiene 3 unidades de élite que están operativas para combatir. La Legión, básicamente es una fuerza terrestre. Hoy sabemos que quien gana la guerra es la supremacía aérea. Véase Estados Unidos, que en todas las guerras nunca han entrado a combatir abajo, sino claro, desde arriba, sin que los cañones lleguen, esa guerra la gana cualquiera, ¿no? La segunda es el cuerpo de paracaidistas. Y la tercera es la brigada que hay en Figueredo, en donde es una brigada aerotransportada que la llevan a los sitios donde hemos mandado, ¿no? El resto no tiene operatividad militar, ninguna, absolutamente ninguna. Me parece muy correcto
que se intente negociar qué es lo que pasa con ese mundo de ETA. Porque en el fondo no es ni más ni menos que el pacto de Ajulianea. El que quiera ir a internet, busque el pacto de Ajulianea y sacará. Y lo que está intentando hacer es lo que firmaron todos, y muy especialmente firmó el PP. En el momento en que cese la violencia, dice, pues están esperando. En segundo lugar, que está sufriendo ataques, merecidos unos, otros no son merecidos por parte del principal fuerza de la oposición, que tiene cosas raras. ¿Qué tres palabras cree usted que no deberían faltar en su biografía? ¿La mía? Una, vivió, ya está. Una. Porque sé bastante que viví. Y vivió significa ser consciente de que se vive, ¿no? Y que se está en el sitio. ¿Le importa un par de fotos? No. Pero sin posar, así, aquí, ¿no? Eso, porque cuando se ponte aquí, mira para allá, me voy. Yo he sido muchas veces de los jefes de prensa de donde yo he estado, he sido un poco la maldición, ¿no? Porque no me gustan estas cosas. No me gusta. Pero que es más natural. No es eso solamente, sino que es que cuando yo veo después cómo salen las cosas, son elaboradas. Ustedes y yo y todo el mundo recibimos informaciones a través de un proceso de elaboración.